Muy queridos hermanos, desde el Santuario Arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia, mi saludo y mi bendición para todos ustedes. Estamos contemplando lo que ocurrió en Nazaret. Y para hablar de Nazaret, necesariamente tenemos que fijarnos en la Santísima Virgen María, nuestra Madre. El tema que voy a compartir con ustedes es la Santísima Virgen María. Y quisiera empezar con una anécdota. Se cuenta de una persona que estaba recorriendo un campo y se encontró con un campesino que estaba recogiendo higos. Y esta persona le dice a este campesino: ¿me regalas un higo? Y el campesino, quien era católico practicante, le indicó a esta persona: ¿cómo no, señor? Le voy a regalar un higo, que Jesús y María le bendigan. Y esta persona se enojó y le dijo a este campesino: no me hables de María, a mí solamente háblame de Jesús. Este campesino, con paz, con tranquilidad, le hizo esta pregunta a esta persona: veo que le gustan los higos, ¿no es cierto? Claro que sí, por eso te he pedido que me regales un higo, le indicó esta persona a este campesino. Y este campesino entonces le señaló lo siguiente: fíjese, señor, si a usted le gustan los higos, no hable mal de la higuera. Si usted no habla bien de María, está afectando a Jesús. Queridos hermanos, nosotros los católicos hablamos bien de María porque ella es nuestra madre. Y cada vez que nosotros hablamos bien de María, Jesús sonríe. Vamos a hacer una síntesis de lo que todo católico debe saber sobre María Santísima. El primer punto que yo quisiera compartir con ustedes es qué significa el nombre de María. María en hebreo se dice Miriam, y Miriam tiene muchos significados. Miriam significa señora, Miriam significa amada de Dios, Miriam significa enaltecida, Miriam significa ser alto. Fíjense cuántos significados tiene el nombre de Miriam. Qué bonito es pronunciar el nombre de María: señora, amada de Dios, enaltecida, ser alto, entre otros significados. Vamos con un segundo punto. ¿Quién es María? Para responder esta pregunta hay que señalar los 4 dogmas marianos que quisiera recorrer brevemente en esta exposición. María es la Madre de Dios, María es la Inmaculada Concepción, María es la siempre Virgen y María es asunta al cielo en cuerpo y alma. Son las 4 verdades de fe que nosotros los católicos profesamos con relación a María Santísima. En primer lugar, María es la Madre de Dios, porque quien nació de María es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. María es el primer sagrario de la historia. María es la primera custodia desde donde Dios bendice a la humanidad. Santa Isabel le dice a María: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Lucas 1:43. María es la madre de mi Señor, porque Jesús es nuestro Señor. Esta primera verdad, que es la maternidad divina, es la base de las otras verdades.
Todo lo que es María se debe a que ella es la Madre de Dios. Y es la Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. La segunda verdad que nosotros los católicos confesamos con relación a María Santísima viene a ser que ella es la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa que María es la Inmaculada Concepción? Que María fue concebida sin pecado original, María no tuvo pecado original, pero además María no tuvo la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. María no solamente fue concebida sin pecado original, sino que además ella no tuvo malas inclinaciones, ella no cometió ningún tipo de pecado, ni siquiera el pecado venial. Por eso llamamos a María Santísima Virgen María. La santidad de María es inigualable, por encima de María solo Dios. En Lucas 1:28 leemos cómo el arcángel Gabriel le dice a María, llena de gracia. En griego se dice quejaritomene, que se traduce como llena de gracia. Si somos más estrictos con el griego, habría que traducir quejaritomene como aquella que siempre ha estado colmada por la gracia. La única criatura que en toda la Biblia recibe el título de quejaritomene es María. Y este es el fundamento bíblico más importante para hablar de que María es la Inmaculada Concepción. María, porque no tiene pecado, es la mujer que ha aplastado a la cabeza de la serpiente infernal, tal como anuncia Génesis 3:15. María Santísima vence al diablo porque ella no tiene pecado. Y no tiene pecado por Jesucristo, por ser la madre de Cristo. Ella fue predestinada por Dios de tal manera que es la obra maestra de la Trinidad. El Papa Pío IX, el año 1854, definió el dogma de la Inmaculada Concepción. Es un dogma de fe, no es una opinión. Nosotros creemos firmemente que María es la Inmaculada Concepción, toda bella, toda pura, toda santa. La tercera verdad de fe sobre María viene a ser la perpetua virginidad. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. María es virgen antes del parto. Ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. San José fue protector de la virginidad de María. La Virgen, cuando da luz, tuvo un parto virginal. María es virgen durante el parto. Dice Lucas 2:7, que cuando la Virgen da luz, envolvió al niño en pañales y lo puso en un pesebre. Este texto, Lucas 2:7, insinúa que el parto de María ha sido especial, porque la Virgen, luego de dar a luz, tiene el vigor, la fuerza de acoger al niño Jesús, envolverlo en pañales y colocarlo en un pesebre. Y María es virgen después del parto. María solo tuvo un hijo, Jesús. En Lucas 1:34 leemos cómo María le dice al arcángel Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, María le está diciendo al arcángel Gabriel, ¿cómo será posible que yo dé a luz si he decidido permanecer virgen? María había hecho voto de virginidad. Ella es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por lo tanto, es incorrecto decir que María tuvo otros hijos. Nosotros los católicos defendemos la perpetua virginidad de María. Hay algunas personas que leen mal la Biblia y cuando en algunos pasajes de los evangelios se habla de los hermanos de Jesús, inmediatamente, de forma errónea, dicen que María tuvo otros hijos.
Es importante saber leer la Escritura. La palabra hermano en hebreo se dice aj, por si acaso es hermano, no suegra. Y esta palabra tiene un sentido de pariente. Hermano es pariente. En Génesis 13:8, Abraham y Lot se llaman hermanos y sabemos que Abraham es tío de Lot. Lot es sobrino de Abraham, pero se llaman hermanos, porque en el hebreo, hermano es pariente. En Primera de Crónicas 15:6 se dice que Asaías tuvo 220 hermanos. ¿Acaso los papás de Asaías eran conejitos? ¿Qué significa 220 hermanos? Significa 220 parientes. Cuando en la Biblia se quiere hablar de hermanos de sangre, se dice hijos de y se nombra a la madre. Nunca se habla de hijos de María. Si Jesús hubiese tenido hermanos de sangre, se diría hijos de María. Nunca se dice hijos de María, porque María Santísima solo tuvo un hijo, Jesucristo. Vamos con la cuarta verdad de fe sobre María, la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. El Papa Pío XII, el año 1950, definió el dogma de la asunción. Cuando acabaron los días de la Virgen aquí en la tierra, ella fue llevada al cielo gracias al poder de Dios y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. En Apocalipsis 12:1 se nos habla de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. María está en el cielo, en cuerpo y alma. María está gloriosa al lado de Cristo resucitado. Jesús, luego de que subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, se llevó a su madre para que estuviese con él. Si tú tienes una mansión hermosa, una mansión preciosa, ¿te llevarías a vivir contigo a tu madre? ¿Sí o no? A tu suegra no contestes. Pues Jesús se llevó a su madre al cielo y Jesús tenía el poder de llevarse a su madre consigo al cielo. Queridos hermanos, ya hemos respondido entonces esta pregunta. ¿Quién es María? Es la Madre de Dios, es la Inmaculada, es la siempre Virgen y es asunta al cielo en cuerpo y alma. Vamos con un tercer punto. ¿Qué hace María? La misión de la Virgen es maternal. María es madre de Jesús. Cumplió su misión de madre aquí en la tierra, dando a luz a Jesús, acompañándole, cuidándole, educándole. María tiene una misión maternal con relación a la iglesia. Dice Hechos 1:13 al 14, que los apóstoles estaban en oración, esperando la venida del Espíritu Santo, pero no estaban solos, estaban con María. En Hechos 1:13-14 tenemos como una fotografía de la iglesia. La iglesia es apostólica, pero también mariana. María es madre de la iglesia y María cuida a la iglesia. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tenemos que pedirle a la Virgen por la iglesia que fundó Cristo, para que seamos fieles al Evangelio, para que defendamos la vida, para que defendamos el matrimonio, para que defendamos la familia. Necesitamos de la Virgen. María cumple una misión maternal con relación a cada uno de los miembros de la iglesia. Y el pasaje más importante que nos habla de la intercesión de la Virgen es el pasaje de las bodas de Caná, que ustedes pueden leer y que está en Juan 2:1-11. En ese pasaje nos damos cuenta cómo la Virgen está pendiente de nuestras necesidades. La Virgen se ha dado cuenta que falta vino. ¿Y por qué la Virgen se da cuenta que falta vino? Porque está ayudando en la cocina, está sirviendo, así es la Virgen.
Y María va a buscar a Jesús. Jesús es el que hace los milagros. La Virgen intercede ante Jesús. Bastaron unas pocas palabras de María. No tienen vino y Jesús hizo el milagro. María en el pasaje de las bodas de Caná aparece como aquella que tiene un gran poder de intercesión. Ella intercede por nosotros ante Cristo. Y María, como lo hizo en las bodas de Caná, nos señala: hagan lo que mi hijo les dice. Ese es el sermón de María: hagan lo que Jesús les dice. Queridos hermanos, ¿qué hace María? Cumple una misión maternal. María es abogada, auxiliadora, refugio, consoladora nuestra. Vamos a Jesús por María. Permítanme compartirles una anécdota que siempre la cuento porque es muy ilustrativa. Yo soy profesor de escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio del más allá. Yo soy el profesor del más allá. Y un día me invitaron a un programa de televisión para hablar del más allá. Y el conductor del programa me dice: Padre Carlos, ¿qué hay luego de la muerte? Y yo expliqué lo que enseña la Iglesia Católica. Luego de la muerte tenemos el cielo, el purgatorio o el infierno. Si una persona muere con el alma totalmente limpia, se va al cielo. Si una persona muere con el alma parcialmente limpia, va al purgatorio, y luego de que su alma recibe la purificación de vida, va al cielo. Pero si una persona muere en pecado mortal, con el alma sucia, porque esa persona no ha querido arrepentirse, esa misma persona se condena. Eso es lo que dije. Y luego el conductor señaló: Padre, vamos a permitir que intervengan los espectadores. Vamos a permitir llamadas telefónicas. La primera llamada era una señora que estaba indignada y que decía lo siguiente: ¡qué mal que está ese cura! ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI diga que existe el infierno? Ese sacerdote está alejando a la gente de Dios. ¡Qué mal que está ese cura! Estaba enojada la señora. La segunda llamada fue otra señora que decía así: ¡qué bueno es ese sacerdote! Todos los sacerdotes deberían ser así, hablar claro. Era mi mamá que había llamado. Cuando fui a ver a mi mamá, después de una semana, le dije: ¿por qué llamaste? Y ella me dijo: porque soy tu madre. Queridos hermanos, una mamá siempre está defendiendo a sus hijos. Y la mejor mamá es la Virgen María. Ella siempre está intercediendo por nosotros. San Alfonso María de Ligorio decía que si juntamos el amor de las madres por sus hijos, ese amor es nada comparado con el amor que la Virgen María nos tiene a cada uno de nosotros. María está intercediendo por nosotros ante Cristo. Es la primera intercesora ante Cristo. Y luego de la Virgen María, no nos olvidemos de San José. Queridos hermanos, tenemos que acudir a la Virgen María. Y entonces vamos ya al último punto de la charla. ¿Cómo relacionarnos con la Virgen María? Hemos llegado al punto que se llama la verdadera devoción a María. Cuando nos preguntamos cómo relacionarnos con la Virgen María, estamos hablando de cómo tener una verdadera devoción a la Virgen María. Y una verdadera devoción a la Virgen María implica dos verbos: invocar e imitar. Hay que invocar a María todos los días, no de vez en cuando, y hay que imitar a María. ¿Qué significa invocar a María? Significa rezarle a la Virgen. Rezarle todos los días,
marianizar nuestra jornada, sembrar el día con avemarías. Y sobre todo, yo les invito a rezar el Santo Rosario. Hermanos, yo no acepto esa excusa que algunos señalan: Padre, no tengo tiempo para rezar el rosario. Cuando una persona me dice eso, yo en broma le digo: Pinocho es ñato a tu lado. No seas mentiroso. Tienes tiempo para ver televisión, tienes tiempo para entrar a internet, tienes tiempo para entrar a tu Facebook, tienes tiempo para tu telenovela, tienes tiempo para perder el tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo para tu Madre Santísima? Hay que sacar tiempo para rezar el Santo Rosario. Y aparte de invocar a María con las oraciones marianas tan bonitas que nos ofrece la Iglesia, aparte del rosario podemos mencionar el Ángelus, la Salve, el Acordaos, el Bendita sea tu pureza, etc. Está el otro verbo: imitar a María. ¿Qué implica imitar a María? Imitar las virtudes de la Virgen. Decía San Bernardo: si rezas a la Virgen serás piadoso, si amas a la Virgen serás puro, si imitas a la Virgen serás santo. Tenemos que imitar las virtudes de la Virgen. Imitemos la fe de María. Santa Isabel le dice a María: bendita tú porque has creído. Lucas 1:45. Qué importante es la fe. La fe es la base de la vida cristiana. Hay que pedir a la Virgen que nos ayude a tener una fe sólida. La fe es una entrega total a Dios. Hay que imitar la esperanza de María. María es Nuestra Señora de la Esperanza. María lo esperó todo de Dios y puso todo de su parte para colaborar con Dios. Yo les invito a que lean el Magnificat. Es un canto de esperanza. María se apoya en ese Dios todopoderoso y misericordioso. Hay que imitar la caridad de María. Cuando María está encinta, ella no se va a meter a la cama para que le lleven tamales y chicharrones. Lo primero que hace la Virgen es ir a visitar a su prima Santa Isabel. María vivía en Nazaret, Santa Isabel en Ain Karim. Habían 152 kilómetros. La Virgen está encinta, es una mujer embarazada. Pero fíjense lo que significa la caridad. María está llena de Cristo, es el primer sagrario de la historia, y va a servir a su prima Santa Isabel. Eso es caridad. Cuando Cristo está en mí, busco al hermano para servirle. Aprendamos de la Virgen a vivir la caridad. Hay que preocuparnos más de los demás. Imitemos la humildad y la obediencia de María. La humildad y la obediencia son virtudes gemelas. Cuando hay humildad se obedece a Dios. Y una persona obedece a Dios porque es humilde. Hoy en día la santa ley de Dios está siendo pisoteada, queridos hermanos. No podemos permitir que se pisotee la santa ley de Dios. Pidámosle a la Virgen humildad y obediencia. Tenemos que oponernos a todo tipo de leyes que van contra la santa ley de Dios. Pidámosle a la Virgen que tengamos la fortaleza de oponernos a leyes en contra de la vida, en contra del matrimonio que es entre varón y mujer, en contra de la familia. Debemos imitar la oración de María. María es la mujer contemplativa. 2 veces en los evangelios, en Lucas 2:19 y Lucas 2:51, se nos dice que todo lo que la Virgen veía de Jesús lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Aprendamos de la Virgen a contemplar la vida de Cristo y a llevar la vida de Cristo en nuestra existencia, a plasmar en nuestra vida el evangelio. Imitemos la fortaleza de María. Ella está al pie de la cruz. Ella nos enseña a abrazar la cruz de Cristo, sabiendo que la cruz de Cristo desemboca en la resurrección.
Queridos hermanos, aquí tenemos la tarea para tener una sólida devoción mariana. Invocar a María e imitar a María. Y termino con una historieta que contaba San Alfonso María Ligorio. Este santo tiene un libro muy bonito que se llama Las Glorias de María. Y en este libro cuenta esta historieta. Había una señora que amaba mucho a la Virgen y que todos los días rezaba el rosario. Y tenía en su sala un lorito. El lorito estaba en su jaula. Y como esta señora todos los días rezaba el rosario, el lorito aprendió a decir Ave María, Ave María, Ave María. Un día esta señora estaba limpiando la jaula del lorito y dejó la puerta de la jaula abierta y el lorito se escapó y se fue al jardín de la casa de la señora, se subió a un árbol que estaba en el jardín de esa casa. Y ahí estaba en lo alto el árbol. Y la señora llamaba a su lorito para que bajase, gritaba, Bartolo, baja, y el lorito estaba ahí, no se movía. Y de repente pasó por el cielo un águila. Y el águila no había desayunado. Y vio al lorito y dijo, aquí está mi fiambre. Y comenzó a bajar a toda velocidad para comerse al lorito. Y la señora, al ver cómo el águila venía a toda velocidad, gritaba con más fuerza, baja, Bartolo, baja. Pero el lorito no se inmutaba, estaba ahí tranquilito. El águila ya se acercaba, estaba extendiendo sus garras. Y la señora gritaba, baja, Bartolo, baja, Bartolo. El águila venía. El lorito miró al águila, dijo, Ave María. Y en ese momento al águila le dio un infarto y cayó muerta. Y dice San Alfonso María Ligorio, nosotros debemos ser como ese lorito, invocar siempre a María, porque en este cuento el águila representa al diablo, representa todo lo que nos aleja de Dios. Pero si nosotros invocamos a María, vamos a estar protegidos, porque la Virgen nos introduce siempre en el corazón de Cristo. Queridos hermanos, no nos cansemos de buscar siempre a la Santísima Virgen María. Ella es la Madre de Dios, ella es la Madre de la Iglesia, ella es nuestra Madre. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude para que pongamos siempre a Jesús como centro de nuestras vidas y de la mano de la Virgen María, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, defendamos el valor de la vida humana desde el primer instante de su concepción. De la mano de la Virgen defendamos que el matrimonio es entre varón y mujer y de la mano de la Virgen defendamos el valor sagrado de la familia. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.